Mientras tanto, continúa el misterio del avión de Malaysian Airlines. Como ustedes saben, lo dan por hundido. ¿Se sabe por qué? No, no se sabe. Pero lo que sí se empieza a especular, hay una pista extraña sobre que tiene que ver con una millonaria patente, con los derechos de un producto que quedó un único heredero. Los otros 4 estaban en el avión. Malasios y chinos tomaron con desesperación la noticia oficial. El vuelo 370 se hundió en el Océano Índico y no hay sobrevivientes. Pero la falta de datos y sobre todo de pruebas concretas alimentan el misterio del avión perdido a 17 días de su desaparición. Son pocos los datos que se saben. Hubo un cambio de rumbo intencional. Los investigadores dicen que desde la cabina del avión se modificó el plan de vuelo, pero no saben si fue un accidente o un sabotaje. Hubo un corte de comunicaciones sobre el Golfo de Tailandia. El avión desapareció de los radares y se perdió todo contacto. El copiloto simplemente dijo: "Todo bien, buenas noches". Se produjo un vuelo sin control de 4 a 6 horas. Los dispositivos técnicos insisten en confirmar que el avión siguió en vuelo durante ese tiempo, pero nadie sabe qué ocurría mientras tanto a bordo. Un atentado, un secuestro o pilotos y pasajeros, todos inconscientes por una falla general de los sistemas. Cayó al Océano Índico. Fue la dramática conclusión anunciada oficialmente, pero el punto de impacto, a 2.400 kilómetros de Australia, está en el otro extremo de la ruta original a Beijing. No hay sobrevivientes. Es la noticia que provocó la desesperación de los familiares de los pasajeros. No tienen un solo dato contundente, palpable. Para peor, las tareas de rescate en el Océano Índico de nuevo se suspendieron por las malas condiciones en ese rincón del planeta. Algo así como buscar en un desierto de agua profunda. Es extraño, Sergio, todavía no podemos decir que haya aparecido el avión. Se lo da por perdido, pero no se sabe si apareció. Pero este detalle es interesante. Hay 4 personas que eran los dueños de una patente y los 4 murieron y quedó un único heredero. ¿Cómo es la historia? Eran 5 dueños. En el avión viajaban 4, todos de nacionalidad china. El quinto, estamos hablando de la patente de un semiconductor, el quinto era una empresa... ¿Qué es un semiconductor? Disculpe mi ignorancia. En términos sencillos... por favor. A ver, mátense, qué lindo, eso es la actitud. Se mata por explicar. Muy bien. Lo que hace más rápido una computadora, por ejemplo. Básicamente. ¿No? Digo, entre otras cosas... Sí, una pieza de alta tecnología. Exactamente, una pieza de alta tecnología que es muy demandada en el mercado. Y el quinto dueño de la patente, 20% para cada uno, era Jacob Rothschild. ¿Rothschild de los Rothschild o un Rothschild? Rothschild de los Rothschild, multimillonarios, suizos, de la banca etcétera, Rothschild. etcétera. Mirá, parece descendientes, una leyenda del nacionalismo argentino. Efectivamente. Malo. La lectura que podría hacerse de esto es que, como se sabe, quien se queda como dueño de la patente, si no hay reclamos de herederos, es precisamente el único que quedó vivo. Pero de todos modos, estamos hablando siempre en el terreno de la especulación, porque sigue sin haber información oficial respecto de qué pasó con el avión, de qué es lo que pudo haber ocurrido para que efectivamente se produjera lo que ya todo el mundo da por cierto, que es un atentado o algo equivalente sobre el avión que lo llevó a supuestamente también hundirse a 2.500 kilómetros de la costa del noreste australiano. La única información que uno podría decir que está más o menos asociada a lo oficial es la que da el Daily Telegraph, que citando fuentes oficiales de las cuales no aclara quiénes son, pero se presume que es alguien del gobierno de Malasia, indica que está todo comprobado respecto de la existencia de un atentado. Punto. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero le vamos a preguntar más detalles a Horacio Calderón, que es analista internacional. ¿Hay algo comprobado respecto del atentado? Buenas noches. Usted que chusmea ahí en alta fuente. Más teorías, en realidad, semi-conspirativas, diría yo. Yo no iba a mencionar el caso Rothschild porque realmente es tal vez involucrarse en un tema difícil de probar, ¿no? En cuanto a al móvil y a la intención, en definitiva,
de haber montado un sabotaje de este nivel. Para eso. Si es que existió, para eso, ¿no? Sobre todo, abonando un poco lo que acá decía el colega, que puede haber herederos que obviamente vayan a reclamar parte de la patente, ¿no? Exacto. Porque eso tenía que ser todos sin herederos, etc. Hay algún elemento nuevo, por ejemplo, también a chequear, y es que ha aparecido en Bolivia un número de celular clonado que corresponde a uno de los que iban en vuelo. Mira. También sin comprobar, porque uno expone lo que lee. Yo no descarto ningún tipo de hipótesis, ni del sabotaje, ni del atentado terrorista, ni de un acto criminal con otras motivaciones, y después voy a agregar alguna cosita más, si es que hay tiempo. Este celular en Bolivia equivale, según se ha publicado, hace minutos, con uno de los pasajeros de los aviones. Pero además, un ingeniero de vuelo, que eso va un poco contrario a lo que uno sabe en cuanto a la cantidad de combustible que eventualmente tenía el avión. Era que por una de las rutas podía llegar incluso hasta Bolivia, cosa que yo esto no lo asumo porque no soy navegador, soy piloto, pero no de barco. ¿Y pero qué tendría que ver ese celular clonado? ¿De qué habla? Yo digo que supongo que será clonado de que un número de celular en Bolivia, un SMS, que es a veces lo que utilizan los terroristas o las personas que no quieren que se les pinche el teléfono, el habitual, usan. Acá se venden estas tarjetitas en los kioscos. O sea que la Argentina... ¿Pero hay alguna posibilidad técnica de que el avión llegase a Bolivia? Según... Yo no la asumo, ¿eh? No, porque según tenía para 7 horas y media. Dicen que puede teóricamente ¿Cómo? navegar 17 horas el aparato. Si hubiese tenido combustible, sí, Claro. pero... Es un misterio la cantidad de combustible que Pero tenía. además, perdón, pregunto técnicamente, ¿no es que cuando vuela a menor altura, y de hecho se comprobó que estaba volando a 1500 metros, gasta más combustible que si vuela a altura crucero? Sí. Entonces hace mucho más inverosímil la posibilidad Sí, de pero que el llegara... dato, Hay el que dato ver- importante es que Malasia nunca dijo cuánto combustible tenía el avión. Que nunca dijo cuánto combustible tenía. Para llegar hasta dónde. Y además, yo consulté a ingenieros. Acá el señor que conoce mucho, es piloto de todo esto. 2 ingenieros me decían que era posible, con ayuda de parte de la tripulación, que el avión descendiera a 1500 metros o un poco menos, abriera las compuertas y aligerara, digamos, la carga del avión y volviera a retomar altura. Estamos hablando de hipótesis, porque inclusive el satélite Inmarsat, que está ahora tan en juego, que se inventaron un nuevo modelaje, que supuestamente detectó ping con un satélite, fue descartando los aviones que obviamente no tenían ningún tipo de problema. No pueden asegurar ni la altura que iba el avión, ni la velocidad, nada, solamente... ¿Dónde? Lo único... Que volaba. El rumbo. Claro. Le voy a preguntar cuál es tu opinión. Carlos Lupiáñez es piloto e instructor de vuelo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando o lo que se va sabiendo? Es un gran misterio, porque se presupone que la aeronave tenía 7 horas y media de combustible en base a que al vuelo original eran de 6 horas, más la alternativa, la reserva, da 7 horas y media más o menos. Hay un dato cierto y es que la aeronave, digamos, se desconectaron los sistemas de rastreadores o los ACARS y demás 17 minutos antes de que el piloto desconectara el transponder. Inmediatamente después hubo un descenso de la aeronave y un cambio de rumbo. Ya no se puede saber el rumbo porque no existe un seguimiento. Pero a partir de ahí empieza la clave entre lo que pasó en ese momento y el momento que se hunde en el océano, si es verdad que se hundió, ahí empezó la clave está en ese cambio. La clave está en ese cambio y además en que existe oficiosamente un informe de que por lo menos 4 horas más funcionaron las turbinas, transmitiendo datos de turbinas, altura y velocidad. Por eso se sabe que la aeronave volaba a 5.000 pies. ¿Qué se puede hacer? Vos que manejás un avión de esos, ¿qué se Sí. puede hacer con ese avión? ¿Se puede bajar? ¿Se puede descargar? ¿Se puede dormir a los pasajeros? ¿Qué pasó con los pasajeros? ¿Qué se puede hacer si hace un uso aberrante de un avión? Habría que estar en la mente aberrante porque dormir a los 240 pasajeros... ¿Con una despresurización, por ejemplo? Sí, pero el sistema es automático. Habría que previamente bloquear el sistema de oxígeno de los pasajeros para yo producir una descompresión, pero yo sí tener oxígeno. O sea, estamos hablando de ya
toda una conspiración previa que requiere personal en tierra o de mantenimiento. En la lógica de... Claro, no, pero pero ahí el que haga enigma el es qué hicieron los cierre. pasajeros. En otros vuelos, cuando se secuestraron otros vuelos, en el 911, por ejemplo, los pasajeros resistieron e incluso hicieron estrellar un avión en el medio de la tierra porque tomaron el control. De ahí viene el blindaje de las cabinas de los pilotos. Correcto. O sea que E si hubiera pasado algo intentos raro, los posteriores. pasajeros hubieran resistido. Entonces la clave estaba en la cabina. Ahora, acá hay una hipótesis, es hipótesis de uno. Supongamos que hay un piloto y un copiloto. Que uno de los pilotos está realmente comprometido en una acción suicida personal, como parte de una conspiración o lo que fuera. Mata al copiloto, o al revés. Da un viraje al avión, lo pone en piloto automático, o sea, trinchera en la cabina y se pega un tiro. En la lógica esta de las Está conjeturas. bien, pero pasan 7 horas entre una cosa y hasta otra. que el avión agote combustible. Pero por eso, llegando a eso, en la lógica de estas conjeturas incomprobables, ¿es posible que el avión hubiera aterrizado en algún lado? Sí, es Sí, probable. o sea, no es obligatorio que el avión se haya estrellado en el Pero se océano. tendría que haber visto, ¿no? Según Inmarsat, que obviamente es falible, acá el comandante no está demasiado de acuerdo con ello, yo tampoco, porque tampoco puedo tener un conocimiento de informática para decir si realmente esto se hizo, pero hay una cuestión acá que es muy concreta. Los satélites de los Estados Unidos, los de China, los de Rusia, los de los países vecinos, todos ellos concentrados, no pueden decir que no estaban en condiciones de identificar el avión, el vuelo del avión, el rumbo del avión y dónde cayó el avión. E incluso más, si el avión hubiera detonado en el aire, eso no podía pasar nunca desapercibido, por lo menos para la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Les agradezco que hayan venido. Por favor. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a una información de último momento porque María Elena